Qué cantidad de gente tan hermosa, ¿verdad? ¿No les parece bello que podamos las diferentes culturas, diferentes maneras de ver a Jesús, poder estar reunidos en una mañana aquí en una iglesia, con el calor humano, pero el calor de nuestras nacionalidades, el calor del amor por Jesús? Amén. Vamos a orar, dejar que el Señor tome control, como siempre lo debe hacer. Señor, gracias por la oportunidad de esta mañana de reunirnos aquí, Señor. Una lluvia quizás refrescas el pasto, Señor, que está un poco ya quemado de tanto sol, Señor. Y así como el pasto se llena de la alegría de la lluvia, Señor, que hoy salgamos llenos de la alegría de la transformación y de los cambios que tú quieres hacer al llover tu palabra en nuestros corazones que tanto necesitan del agua de la palabra de Dios. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere de ustedes? Y todos hemos pensado que de alguna otra manera Dios quiere muchísimas cosas de nosotros. Pero no podríamos saber lo que Dios quiere de mí a menos que Dios mismo no lo dejara saber. Lo demás serían especulaciones, serían ideas mías de lo que Dios espera de mí. Pero lo mejor es que Dios ya ha escrito en su palabra lo que quiere de todos nosotros para que no pasemos toda una vida tratando de adivinar qué es lo que Dios quiere de mí. Y así muchas personas quizás se pasan toda una vida tratando de acercarse a Dios, tratando de relacionarse con Dios a su manera, sin saber que Dios ya ha establecido la manera en que Él quiere, que Él desea que nos acerquemos a Él. Eso se llama la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ya está escrita en la Biblia y es igual para todos nosotros. El plan de Dios para tu vida es personal, lo vas descubriendo a medida que vas avanzando en la vida tuya. Pero la voluntad de Dios es igual y es siempre para todos la misma. Así que podemos ver que por lo menos hay 4 cosas que Dios requiere o quiere de nosotros. Dios quiere que lo amemos, Dios quiere que lo obedezcamos y Dios quiere que lo glorifiquemos. Y hay algo más que Dios quiere de nosotros y tranquilos que no es su dinero. Dios quiere algo más y no es su dinero porque Dios es dueño de absolutamente todo. Y Dios quiere algo de nosotros y si nosotros no le damos esto, si antes de poder amar a Dios, si antes de poder obedecer a Dios, antes de poder glorificar a Dios, hay algo fundamental, hay algo que es primario que Dios quiere de todos nosotros. ¿Por qué? Porque si no le damos esto que les voy a mencionar, no importa cuánto amor le demos a Dios, no importa cuánto obediencia queramos darle a Dios, no importa cuánto queramos glorificar a Dios, porque Dios ha establecido que hay una cosa que Él requiere de nosotros primero, antes que podamos amarlo, antes que podamos glorificarlo, antes que podamos obedecer su voluntad. ¿Y qué es eso? Dios lo primero que quiere es, como aparece en la pantalla, nuestra fe. Nuestra fe. Dios quiere nuestra fe. Y vamos a ver por qué es tan importante. Y hoy estamos continuando con esta miniserie que hemos llamado Hombres de Fe. Así como hicimos esa serie Ellas, ustedes se acuerdan de la serie de Ellas, ahora les llegó el turno a los hombres y el pastor Miguel comenzó la semana pasada con Abraham. Hoy vamos a hablar un poco de Noé, pero el punto es que en esta miniserie queremos conocer a través de estos héroes de la fe, por qué ellos llegaron a ser héroes de la fe, por qué fue que llegaron a ser hombres de fe. Y esta serie va a terminar el Día del Padre con Moisés. Estamos tratando de buscar algo con Moisés bien interesante para los hombres. Pero a pesar de que es una serie para los hombres, como siempre, los principios se aplican a cualquier género, a hombre, mujer, adulto, niño, porque eso es lo maravilloso de Dios, que estos principios son universales a través de todas las edades. Y es una realidad que nosotros los hombres tenemos unas grandes responsabilidades delante de Dios. Dios nos ha encargado unas responsabilidades enormes.
Lo que ha sucedido es que esa masculinidad que Dios nos dio a nosotros ha sido manchada precisamente por este mundo, ha sido manchada por el pecado. Es más, el mundo de los hombres, como yo continuamente lo digo, el sistema de los hombres es bien difícil. Nosotros somos seres bien difíciles. Es decir, es un mundo donde somos muy competitivos, somos quizás agresivos. Nos gusta ser machos delante de otro hombre. Tenemos que asegurar, marcamos nuestro territorio porque eso es lo que necesitamos hacer, porque no podemos dejar que otros hombres piensen que somos débiles, que no tenemos las capacidades, no tenemos el intelecto. Entonces como que marcamos nuestro territorio. Y también es un mundo muy vulgar. Entre más malas palabras, pues nos vamos a sentir más hombres. Entre más fuerza tengamos, quizás vamos a ser más apreciados. Así que es un mundo, el mundo de los hombres es un mundo que se mide por lo macho que podamos ser, por el dinero que podamos producir, por el poder que podamos llegar a tener, por las posiciones que lleguemos a alcanzar. Así que para ti y para mí, que somos hombres, nuestras mayores debilidades son las faldas, las finanzas y la fama. Para nosotros los hombres son la fama, las faldas y las finanzas lo que más afecta a todo hombre. Y por eso a través de esta miniserie vamos a ver cómo podemos nosotros reencontrarnos con esa masculinidad auténtica, que no depende de finanzas, que no depende de la fama, y mucho menos depende de las faldas, sino depende de esa fe. Todo comienza con esa fe y vamos a quizás ajustar esa masculinidad según el concepto de Dios de la Biblia. Así que en esta serie de héroes de la fe vamos a comenzar con fe. Todos estos héroes de la fe que vamos a mencionar, no los vamos a alcanzar a mencionar todos, pero son hombres que comenzaron con fe y vivieron su masculinidad auténtica porque basaron su vida en lo que Dios esperaba de ellos y no lo que el mundo dictaba que ellos tenían que hacer. Así que tengo 3 pensamientos en relación a cómo nosotros podemos ser hombres de fe en esa generación. Quizás miramos hacia atrás y vemos a Moisés y vemos a Abraham y vemos a Noé y decimos eso era ellos. Pero yo les voy a mostrar hoy que ustedes como hombres y las damas también pueden ser hombres y mujeres de fe. ¿Están listos? Así que el primer pensamiento que va a aparecer en la pantalla es: por fe percibimos a Dios. Por fe percibimos a Dios. Todos hemos experimentado la fe de una u otra manera. Todos hemos puesto nuestra fe en algo o en alguien, ya sea de manera consciente o inconsciente. Cuando ustedes llegaron hoy, por fe se sentaron en esas sillas. Confiaron que no se iban a caer. Cuando vinieron manejando aquí, se montaron en su carro y por fe ustedes estaban conscientes, confiaron de que su carro iba a prender y que iban a llegar aquí y llegaron bien. Y todos los días tomamos decisiones por fe. Quizás ustedes están aquí y por fe han venido a la iglesia a escucharme a mí porque están confiados que les voy a compartir un mensaje de parte de Dios en el cual ustedes van a tener una bendición espiritual. Así que todos los días nosotros experimentamos por fe, pero si ustedes lo notan, esta es una fe por vista. Se sentaron en la silla porque vieron que no estaba rota. Se sentaron en la silla por experiencia pasada, porque se han sentado en el pasado en sillas. No hay ningún noticiero que avise de ciertas sillas que hay que recolectarlas porque se están cayendo solas. Y ustedes por experiencia o por vista aplicaron esa fe. Pero ¿qué sucede cuando tú y yo no podemos aplicar nuestros sentidos para evaluar la fe? Cuando no podemos escuchar a Dios, cuando no podemos ver a Dios, cuando no podemos oler a Dios, cuando no podemos gustar a Dios o cuando no podemos tocar y percibir a Dios. ¿Qué hacemos? Percibimos a Dios por fe. Y ese es precisamente el primer punto. Vamos a percibir a Dios por fe. Entonces lo voy a llevar precisamente a donde comienza ese pasaje de los héroes de la fe que está en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que va a aparecer en la pantalla. Y dice así: es
pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese pasaje tiene dos frases que básicamente son equivalentes, son similares, vamos a entender, se complementan y nos describen qué es la fe. Por un lado nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y por otro lado nos dice que es la convicción de lo que no se ve. Es decir, por un lado Dios nos dice que confiemos en lo que esperamos y por otro lado nos dice confiemos en lo que no vemos. Y a primera vista nos parece algo difícil de creer, difícil de tragar. ¿Cómo que vamos a poner nuestra confianza en algo que esperamos si no sabemos qué de pronto estamos esperando? ¿Cómo es que vamos a confiar en algo que no podemos ver? Y por eso muchas veces las personas piensan que la creencia es algo ilógico, que en la universidad se estudia lo que es lógico y que la fe es algo que no es lógico, no tiene lógica, es en algo que no se ve. Pero eso no es lo que Dios está mostrando hoy. Lo primero que Dios está mostrando es que la fe no es algo emocional. No es algo que depende del altibajo de las emociones, no es un sentimiento. La fe es algo que se posee con las manos invisibles. Por eso al principio dice es algo que es. Y si es algo que es algo que podemos poseer. Y por lo tanto nos dice esa primera palabra, ese es, que es algo actual. Ese es habla de hoy, ese es habla de lo que tú estás teniendo hoy. Es pues la fe, nos habla de algo que tenemos en tiempo actual, es una realidad actual que nos permite a nosotros mirar hacia el futuro en lo que esperamos y nos permite mirar hacia atrás en lo que ya sucedió, como en el caso de nuestra creencia en Cristo. Así que estas dos frases, para poder entender esto, nos dan dos palabras bien importantes. Nos habla de que es la certeza de lo que esperamos y nos dice que también es la convicción de lo que aún no se ve. Vamos a ver entonces, porque al ver esas dos palabras, certeza y convicción, vamos a entender. Comencemos por la primera palabra, que es la palabra certeza. Esa palabra certeza, si vamos al lenguaje original, al griego del Nuevo Testamento, esa palabra quiere decir confianza. Es decir, yo puedo llegar a creer y estar seguro de lo que espero. Tengo la plena confianza, estoy seguro por fe que puedo esperar en lo que viene. Pero esa palabra también quiere decir cimiento, quiere decir soporte. Si ustedes miran, el cimiento, el piso es un cimiento, las columnas son un cimiento, el conducto de aire tiene unos ángulos que son el cimiento, el soporte del conducto de aire. Y el punto es que la fe sostiene lo que yo estoy esperando que aún no ha sucedido. Es un soporte que sostiene. Pero hay una palabra que me interesó muchísimo, que es la tercera palabra que explica la certeza, que es la palabra que está en el Nuevo Testamento, que es sustancia. Es sustancia. Esto significa que no se está hablando de algo que es imaginario, no es algo que yo me estoy inventando, sino que tiene sustancia. Y cuando algo tiene sustancia, quiere decir que existe y es real. Es decir, el autor de Hebreos nos está diciendo de que la fe no solamente es un cimiento, es un soporte, sino que existe, tiene sustancia, que no es algo que creemos, no es algo ilógico. Y podríamos decir lo siguiente, que la fe, escuchen bien, la fe le da sustancia actual, porque le da sustancia actual a la realidad de lo que yo estoy esperando. Hay algo allá que yo estoy esperando y la fe lo trae a tiempo contemporáneo, y le da sustancia, le da algo. En otras palabras, nos permite visualizar en el hoy, nos permite visualizar en el día actual algo que aún no tenemos, que es lo que estamos esperando. ¿Estamos o estamos confundidos? Estamos bien, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios les ha regalado, esa fe. Ahora, todo el capítulo 11 de Hebreo está lleno de héroes de la fe. Y lo interesante es que esta fe de
todos estos héroes, y eran hombres y mujeres, por eso esto aplica a todos, estos héroes de la fe tenían puesta su confianza en lo que Dios había declarado. Y tenían puesta su confianza en todas las promesas que Dios había hecho a través de los años. Y por fe, estas personas, hombres y mujeres, estaban tan seguros de esas promesas, que para ellos era una realidad actual en su generación. Para ellos, para Moisés, para Abraham, para todos esos hombres y mujeres, era una realidad actual en su vida, en su generación. Y esa fe que tenían, eran como unas manos invisibles que ellos podían literalmente convertir en una sustancia. La sentían tan viva, era para ellos algo tan real que ellos podían esperarlo, ellos podían visualizarlo. Déjenme ilustrarles eso. Yo conocí una vez una persona en el proceso de comprar su apartamento. Vivía en otro país, estaba en el proceso de comprar su apartamento, no tenía aún su apartamento, estaban en los procesos normales de los cierres, no vivían aún en el apartamento, todavía no habían hecho habitación en ese apartamento, el apartamento era suyo quizás en documentos que iban transicionando, sin embargo era tan real para esa persona, que esa persona viene a los Estados Unidos y compra 11 maletas de cosas para llenar ese apartamento. Estaba tan convencida en lo que estaba haciendo, de la seguridad de que ese apartamento era de ellos, que compraron 11 maletas de diferentes cosas, diferentes artículos. El punto es, ellos o ella ya se visualizaban en el apartamento y tomó el riesgo por fe de comprar muchas cosas a pesar que quizás no tenía las llaves, no estaba viviendo en el apartamento. Escuchen bien, esa visualización que tú tienes de lo que tú esperas en Dios, en todas sus promesas, es lo que llama Él sustancia. Y Dios dice, tú tienes una sustancia actual que Él pone en tu mente y en tu corazón para que tú puedas proyectar lo que esperas. Fíjense bien, de forma muy similar, tú y yo podemos tomar el mismo principio. Conocemos las promesas de Dios como hombres o como mujeres, conocemos las promesas de Dios para los cristianos, para los creyentes. Y podemos literalmente visualizarnos como Dios ya nos declara. Yo a diario me visualizo como hijo de Dios porque Dios declara que soy un hijo de Dios. Yo me visualizo como un hijo del rey porque Dios dice que somos hijos del rey. Yo me visualizo como una persona perdonada, como una persona redimida, como una persona que no le va a faltar nada porque Dios nos prometió que no nos va a desamparar ni a abandonar. Entonces todas las promesas de Dios, todas las cosas que Dios ha puesto, que me va a dar un futuro para mi bienestar, yo me posiciono de tal manera que yo visualizo eso, lo tomo de las promesas y empiezo a vivir mi día actual como un hijo del rey, como un hijo de Dios, y entonces no camino derrotado en esta tierra, sino camino como el hijo del rey, como el hijo de Dios, como una persona que ha sido redimida. En otras palabras, no son cosas que yo me imagino. ¿Será que yo soy salvo? ¿Será que yo soy un creyente? ¿Será que Jesús es verdad? No son cosas que yo me imagino, sino yo abrazo y estoy seguro y lo traigo a mi realidad actual. Y si tú vas a ser un hombre de fe, si tú vas a ser una mujer de fe, esa es la manera en que Dios quiere que tú vivas tu vida de allí en adelante. Así que la palabra certeza es la primera palabra de esa frase. Fe es la certeza de lo que esperamos. Vamos a la segunda que dice que fe es la convicción de lo que aún no vemos. ¿Qué es convicción? Convicción es estar convencidos. Yo estoy convencido de algo, pero no es convencerme, no es un convencimiento emocional. No es un convencimiento que sucede simplemente porque alguien me lo dice. No es un convencimiento que es a ciegas. Es un convencimiento porque hay las pruebas y hay la evidencia. Es un convencimiento seguro porque hay las pruebas y la evidencia. Estamos convencidos de las promesas de Dios porque hay suficiente evidencia. Hay suficiente evidencia a través de la historia del poder de Dios,
del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Hay suficiente evidencia de las profecías de Dios que ya cumplió a través del pueblo de Israel, que entonces me lleva a estar convencido de esto. Hay suficiente evidencia de la muerte de Jesús. Los romanos lo crucificaron. Poncio Pilato dio la orden, hay una evidencia de eso, hay evidencias históricas, hay evidencias de que sus seguidores inmediatos como Pedro y Pablo se asustaron, se escondieron, hay evidencia de las mujeres que fueron a la tumba ese día, pero también hay evidencia de la resurrección y toda esa evidencia me permite a mí tener una plena convicción basada en pruebas y en evidencia. Hay multitud de evidencias. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Y ese es el punto. Este es como una advertencia, como que abramos los ojos a eso que les voy a decir y va a aparecer ahí en la pantalla. Puedes tener la certeza de que algo es verdad, pero hasta que no estés convencido de esa verdad, no vas a poner en práctica esa verdad. Vamos a repetirlo una vez más porque eso es bien importante. Puedes tener la certeza de que algo es verdad. Todos tenemos una certeza de que algo es verdad. Pero hasta que no estés convencido de esa verdad, no vas a poner en práctica esa verdad. Déjeme darle unos ejemplos. Todos tenemos la certeza de que el azúcar no es buena para la salud. Pero no estamos tan convencidos y por eso nos llenamos del bakery, del pastelito, toda la semana. Ajá, un amén. Es verdad. Todos tenemos la certeza de que el cigarrillo es nocivo para los pulmones, pero no es suficiente, no estamos tan convencidos como para dejar de fumar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo puedo llegar a estar claramente, tener la certeza de una verdad, pero no lo suficientemente convencido para tomar una acción. ¿Estamos claros? Yo puedo tener la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios según la evidencia bíblica. Yo puedo saber de que Él murió para pagar por mis pecados. Puedo tener claro que Él resucitó al tercer día. Puedo tener claro a través de la Biblia de que todo aquel que cree en Él no se pierde más, tiene vida eterna. Todo esto son certezas bíblicas. Sin embargo, alrededor de todo el mundo hay cientos de personas que conocen eso, que saben la certeza de eso, pero no tienen la convicción de aceptar a Jesús como su único Salvador y mediador. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Por eso claramente puedes tener la certeza de que algo es verdad, pero hasta que no estés convencido. Eso hace parte de la segunda parte de la definición de fe. Fe es claramente la certeza de lo que esperas, pero es la convicción, estar convencido. Y tú puedes estar con certeza de algo, pero si no estás convencido, no vas a abrazar esa verdad para tu vida. Entonces Dios nos está dando una tremenda definición de fe que quizás tú estás viendo, uy, la mía cae bien corto o corta de lo que Dios espera de mí. Así que, por fe primero percibimos a Dios. Y vamos al segundo, por fe agradamos a Dios. Por fe agradamos a Dios. Primero percibimos a Dios por fe, ahora agradamos. Vamos a nuestro texto guía, Hebreos 11:6, que dice así. Sin fe es ¿qué? Imposible. Dígale a la persona que está a su lado, imposible. Dígale a la esposa, eres imposible. No, mentira. El punto es, sin fe, escuchen bien, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Es decir, si es necesario, quiere decir que yo no puedo saltarme este paso. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él exista y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Dios está poniendo una pausa en nuestra fe y está diciendo, un momentico, no me interesa nada de lo que hagas. No me interesa todas tus buenas obras. No me interesa si ayudas a los pobres. No me interesa si le das dinero a todo el mundo. No me interesa nada de lo que hagas físicamente. No me interesa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay que preguntarte lo siguiente. No me interesa nada de esto si tú primero no pones tu fe en mí como yo quiero que tú pongas tu fe en mí. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible acercarse a Dios. Es tremendo, es como la fe es un policía espiritual que dice, que vengo de parte mía a ver a Dios. Y Dios dice, ¿tienes fe? El policía te dice, ¿tienes fe? Muéstrame el ID de fe.
y lo sacas y no es la fe que Él espera que tú tengas y te dice, lo siento mucho. No, pero yo he hecho estas buenas obras, he ayudado al pobre, he hecho todo lo siento mucho, lo hiciste para un beneficio propio. Pero Dios quiere que tu primer paso sea el paso de fe. En otras palabras, podemos resumir en lo siguiente. La fe descrita por Dios, la fe que hemos estado estudiando hasta ese momento, la fe descrita por Dios es la contraseña correcta que abre el camino a una relación con Dios. La fe que hemos visto, que es una fe de certeza, es una fe de convicción, que Dios es el que está describiendo eso, una Biblia a la cual todos tenemos acceso en diferentes idiomas y diferentes visiones, dice exactamente lo mismo, que hay dos componentes, que es la certeza y que es la convicción. Dios dice, sin fe es imposible acercarte a mí, sin fe es imposible comenzar una relación. Por lo tanto, la fe es una contraseña, la contraseña correcta de una relación con Dios. Amén. Entonces, si hasta ahora has vivido una buena vida, si has vivido una vida siendo lo que más te gusta, si has vivido una vida viviendo tus propios sueños, sabiendo que Dios existe, sí, yo creo que Dios existe, por ahí me hablan de Dios, todo el mundo, tú le preguntas, ¿tú crees de Dios? Todo el mundo te dice, sí, yo creo en Dios, pero no has creído en Dios como Dios quiere ser creído con la fe que Él está describiendo ahí en Hebreos 11:1, ¿de qué ha servido tu vida? Porque no has agradado a Dios con el tipo de fe que Dios requiere ser agradada. Entonces tu vida mueres y ¿de qué valió? La viviste, la disfrutaste aquí, no hay ninguna implicación eterna. Dios nos está aclarando algo. Nos está diciendo Andrés, Juan, Perensejito, Perencejita, hombres, mujeres, tú no puedes determinar la manera en que te vas a acercar a mí. Tú no puedes determinar la manera en que te vas a relacionar a mí. Tú no me puedes decir, Andrés, es que yo creo en Dios a mi manera. Porque yo ya puse un requisito y es por fe. Y la fe que trae certeza y es una fe que trae convicción. Y lo maravilloso de todo esto es que todos estos hombres de fe y estas mujeres de fe en el capítulo 11 de Hebreo eran personas que tenían certeza de que ese era el único Dios y estaban convencidos de ello por la evidencia y por lo tanto pusieron su fe en Dios y ahí va a pasar algo más. Eso se convirtió en algo. Así que el primer paso es que por fe percibimos a Dios. El segundo paso es que por fe agradamos a Dios. Y ahí viene el tercer paso, por fe obedecemos a Dios. Vamos a Hebreos 11:7 que dice así. Fue por la fe que Noé construyó. Por la fe construyó. ¿Qué vino primero? La fe. ¿Cuál tipo de fe? Él está en el versículo 7. Ya Dios definió en Hebreos 11:1 el tipo de fe. Noé tuvo ese tipo de fe al estilo Hebreos 11:1 y ahora dice, fue por la fe que Dios espera que Noé construyó. Ya hizo algo, ya vinieron las obras, pero primero vino la fe. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a la familia del diluvio. ¿En qué? En obediencia. Ahora sí podemos obedecerlo. Decíamos que Dios quiere que lo obedezcamos, Dios quiere que lo amemos, Dios quiere que lo glorifiquemos, pero el primer paso es la fe. Ya Noé cumplió con ese paso de la fe, ahora lo puede obedecer y ahora Dios va a contar, va a aceptar, va a recibir ese regalo de obediencia que es construir el arca. Quien le advirtió, obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé llevó a cabo no el juicio de él, sino el juicio de Dios sobre el mundo. Noé simplemente llevó a cabo la sentencia. Escuchen bien, nunca había llovido. Lo primero que Dios le dice a Noé, va a llover, y Noé dice, ¿what? ¿Qué? Buscó allá en el Edén, la B, la C, la L. No hay nada bajo lluvia, no entiendo, ¿qué es esto? No hay nada de lluvia, no entendía, nunca había llovido, no había mar por allí cerca, no había ningún lago por allí cerca, era tierra completamente árida. Sin embargo, Noé actuó por fe en obediencia y construyó el arca que Dios le había encargado de hacer. En otras palabras, fue tanto
la visualización, fue tanta la sustancia de Dios en la mente y en el corazón de Noé, de que él visualizó el arca, pensaba en el arca, se acostaba pensando, diseñando con toda la información de Dios. Fue tanta que eso se convirtió en su corazón en una convicción, no de un día, no de 2 días, no de 10 años, fue una convicción de 120 años. Tremendo. Tremendo. Ese es el tipo de fe que nosotros los hombres hemos sido llamados a tener. Una convicción que perdura. Y fíjense bien lo siguiente. Es muy fácil, y esto va para los hombres. Es muy fácil sacar el hacha y venir con alegría y emoción después de una alabanza. El hacha, cojamos el hacha. Sí, hermana. Y ¡pam! Vamos a darle el árbol. Y aquí está el hacha para tumbar la madera. Estoy hablando de Noé. Y listo. Y no, otro árbol y el segundo árbol y 10 árboles. Pero cuando usted lleva 80 años tumbando árbol, sacando madera y no ha llovido, qué tremenda convicción tenía Noé en su corazón. Y esa es la misma convicción que ustedes hombres, yo incluido, y para las mujeres también, Dios nos ha llamado a tener una convicción que perdura a través del tiempo y a través de los años. Pero la realidad de muchos es que comenzamos ese camino de fe, plantamos esa fe y creemos en Dios y cogemos esa fe y los primeros días empezamos a servir, estamos locos por servir en la iglesia, hacer lo que fuera en la iglesia y plantamos y queremos y empezamos a esperar. Sí, el Señor te va a sanar, el Señor promete que Él te va a sanar. Sí, el Señor promete que tú vas a tener tus finanzas en orden. Sí, el Señor promete. Y empezamos a buscar todas las promesas que más nos convienen a nosotros porque son las que más necesitamos. Y pasan 5 o 10 años y el Señor, como que el send, el enter, no, Señor, no estás escuchando mi oración, te he pedido esto, he esperado. ¿Qué hace la gente? Pierden la esperanza en las cosas que Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se apartan de Dios porque esa sustancia no era suficiente, porque su visualización era muy humana en vez de ser eterna como la que tenía Noé. Y es cuando viene y sale la duda. ¿Se acuerdan de la canción? Duda, bendita duda, vas a hacer un vallenato. El punto es, salió el mundo. El punto es que la duda sale cuando nosotros interponemos nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras emociones. Somos nosotros y ponemos ahí hasta Dios. Cuando ponemos en medio de nosotros, cuando tapamos a Dios con nuestras preocupaciones, con nuestras circunstancias y nuestros problemas, aparece la duda. Pero cuando ponemos a Dios en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras circunstancias, sobresale la fe. ¿Quién está en medio de sus vidas? ¿La duda o la fe? Depende de quién tú tienes en medio en tu vida. La pregunta es, hombres, ¿qué se llevan hoy? Y eso es lo que yo quiero que se lleven. Quiero que esta semana ustedes tomen vitamina, ¿verdad? Van a tomar vitaminas para hombres, pero vitaminas celestiales. Quiero que tomen vitaminas C, vitamina E y vitamina A. C, E, A. Con la C es la vitamina donde tú vas a preocuparte por tu cuerpo. La C de cuerpo, te vas a preocupar por tu cuerpo. Es necesario que comas bien, es necesario que te alimentes bien, es necesario que hagas ejercicio, es necesario que camines, porque la calidad de tu vida física va a determinar la calidad de tus buenas obras. Porque si estás cansado y todo el tiempo estás frustrado, si todo el tiempo estás con que no puedes porque eso, entonces la calidad de tus obras eventualmente van a disminuir por eso. También quiero que tomes vitamina E, de emociones. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu estrés? ¿Estás preocupado? ¿Estás deprimido? ¿Estás ansioso? Todas estas cosas afectan la calidad de tus obras, porque ya estamos hablando que llegamos a la parte de obediencia. Tenemos la fe, entonces ahora eso debe convertirse en obediencia en obras. Entonces, ¿cómo están tu estado anímico?
Es porque la realidad es esto, que tú y yo terminamos viviendo y hablando nuestras emociones. Si es ansiedad, vamos a hablar nuestra ansiedad, vamos a vivir nuestra ansiedad. Si es nuestra depresión, vamos a vivir nuestra depresión, vamos a hablar nuestra depresión. El punto es que si usted es negativo, hablará negativo. Si usted es una persona pesimista, se quejará todo el día. Y si usted es una persona que se preocupa, va a salir la duda. Tome vitamina E. Y la última, la vitamina A, de actitud. ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios? O le crees a la palabra o no le crees. Es decir, Dios no quiere tu fe, no puede ser la fe que Él llama, no es una fe intermedia, no es una fe de que hoy sí le creo y mañana no le creo. No, de Génesis a Apocalipsis Dios dice, si es la fe genuina, entonces esa fe debe creer en toda la palabra. ¿Qué significa eso? Un ejemplo, si la palabra de Dios dice, hagan todo lo posible por estar en paz, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer todo lo posible por estar en paz. En el momento que en su mente digan, pero pastor, usted no conoce a mi esposa, no conoce a mi suegro, a mi suegra, no conoce. Lo que usted está sacando es una razón para desobedecer lo que usted dice que tiene, que es la fe. Noé durante 120 años no dijo, pero es que esta gente, Dios mío, no, paisa, es que esta gente, no, él simplemente obedeció por 120 años. Oigan bien, observen su lenguaje. ¿Qué están hablando? ¿Qué es lo que sale de su boca? No, esto es no, esto no se puede, no. La primera palabra que sale de su boca es no. ¿Por qué tiene que decir no? No, esto es imposible. No, que esto es difícil. Esto no se puede hacer. Usted se convierte en lo que habla y en lo que piensa. Entonces eso. Y considere lo siguiente, si usted muchas veces dice, sabe, si Dios está en control, entonces viva mostrando. Pero mucha gente está diciendo hoy en día, sí, Dios está en control, pero entonces ¿qué pasa con el libre albedrío? Sí, cuando Dios lo creó a usted, cuando nos creó todo, ya incorporó su libre albedrío. Dios ya sabía que tantas veces usted se iba a desviar de su libre albedrío. Sin embargo, Dios lo puso en un rumbo. Usted va en un crucero, ese crucero va de aquí a Cancún. En ese barco todo el mundo puede tomar o no tomar, puede bailar o no bailar, puede hacer locuras, cosas buenas o cosas malas, pero ese barco va a terminar en Cancún. Así es el rumbo de tu vida para Dios. Dios, no vas a poder salirte del rumbo. Como iglesia no nos vamos a poder salir del rumbo que Dios quiere para CIU. No importa si tenemos dinero o no tenemos dinero, si tenemos el down payment o si nos vamos simplemente sin down payment, si tenemos para 6 meses de renta o para 1 año de renta. No vamos a escapar el rumbo que Dios ha determinado para esta iglesia porque Dios es soberano. Entonces lo único que Dios quiere que nos preocupemos es porque tengamos una fe auténtica que tiene certeza y que tiene convicción. Amén. Más fácil no se los puedo poner. Vamos con eso, vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos has dado de saber de que tú eres un Dios soberano. De que si Filipenses 4:6, Señor, dice, por nada estemos afanosos o preocupados, entonces vamos a tomar la determinación de poner esa esencia, esa sustancia, esa visualización de paz en nuestra mente y descargamos sobre ti, Señor, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades. Porque reconocemos que tú eres soberano y que nuestro libre albedrío hace parte de ser parte de un Dios que es soberano y que cuando nos dedicamos a hacer lo mejor que podamos hacer, así nos equivoquemos, así no nos vaya tan bien, jamás saldremos, jamás podremos retirarnos ni salirnos del rumbo de la voluntad que tú le has dado a nuestra vida, porque eso es lo que hace un buen padre y tú eres un buen padre para nosotros y por eso hoy queremos agradecerte eso. Y llevar esa convicción en nuestros corazones, apropiarnos con las manos invisibles de la fe, de esa fe tan hermosa, de certeza y convicción. Y oramos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén, los amo.